recién lo han bajado de la cruz, ¿verdad? Y es que también muy chico yo vi una película que no sé cuántos de ustedes la hayan visto. Yo no había cines como ahora, ¿verdad? Ni había televisión como ahora, pero cuando me llevaban al cine, a mí me llevaban a sufrir al cine. Mi mamá nos llevaba a esos cines muy antiguos que primero eran unas terrazas, ¿verdad? Y luego ya fueron esos cines de salas cerradas. Y en una de esas nos llevó a ver una película francesa, recuerdo, que le he buscado porque se llama El corazón de una madre. Muy vieja la película, échenle cuentas. Yo de haber tenido unos 11 años, yo creo 10, 11 años. Entonces sáquenle ahí las fechas. Y era una mamá pues que le dicen que se va a morir, ¿verdad? Que tiene una enfermedad, no sé cuál, pero se va a morir. Y sabe que la película inicia así, pero luego la cámara sigue a esa madre en su trayectoria de tomar el camión, el autobús y luego llegar a su casa. Cuando abre la puerta, la casa está llena de chiquillos. Tiene como 7 niños, ¿no? Todos los niños ahí, de todas las edades y los sabores. Y pues ella la idea es que vive esa angustia de qué va a pasar con sus hijos. Así que va y habla a las distintas dependencias de gobierno qué hacen con los hijos de una mujer que muere y no tiene familias, ¿verdad? Pues entonces descubre ella que esos hijos tienen que ser repartidos en diferentes instituciones o que diferentes familias los adopten. Así que entonces ella se da la tarea antes de morir, pues de buscar 7 familias para sus 7 hijos, ¿verdad? Y es un dramón, porque va escogiendo la familia y dice, este chiquito encaja en esa familia. Entonces habla con la familia y de repente habla con el hijito, le dice, mira, te vas a ir a quedar con ellos, y se va desprendiendo de uno por uno. Y es un llorar toda la película, ¿no? Yo pensaba eso porque, bueno, al final en la tumba, ¿verdad?, de la madre se juntan las 7 familias con los 7 hijitos, ¿no? Ser madre es un sinónimo de sufrimiento, ¿no? Es una característica inevitable, y si hay alguien aquí embarazada por primera vez, temo decirle esto. Hay una sintonía emocional, espiritual en la vida de las mamás con esa expresión, ese estado del alma, mental, físico, que podríamos decir sufrimiento. Las mamás sufren por los hijos, siempre. Y tradúzcalo. Si usted dice, no hombre, mis hijos nunca me han dado problemas, mis niñas nunca me han dado problemas, bueno, tradúzcalo con la preocupación de pensar en sus futuros y de cómo usted busca a Dios que Él se encargue de eso. Pero difícilmente el corazón de una mamá está en paz. Difícilmente una mamá se conforma con ver bien a su hijito o a su hijita en ese momento. El corazón de una mamá tiene una proyección al futuro que entonces le hace entrar y conectarse con lo que llamamos sufrimiento, preocupación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo no digo que los papás no. Los papás varones también lo hacemos, pero especialmente esto lo dirigimos hacia las mamás. Hace allá como en el 2001, una revista muy influyente en Estados Unidos, Christianity Today, ellos escribieron, que se supone que son gente creyente, cristiana, que expresa los diferentes movimientos y pensamientos de la fe actual en Estados Unidos, y de ahí pues se pueden tomar referencias para saber, como un termómetro, ¿verdad?, en los seminarios y en las iglesias, lo que se cree o lo que se enseña. Y fíjense que publicaron que Dios no conoce el futuro,
que nos hemos torcido por años en la historia de la iglesia cristiana, porque realmente Dios no conoce el futuro, porque el futuro no existe. Que lo que Dios hace son intentos por cuidar las circunstancias, para llevarnos por ese camino de la historia y finalmente pues cuidar y preservar nuestra vida y nuestra fe para alcanzar ese objetivo de Dios, ¿no? Pero que Dios es muy bueno calculando probabilidades. Por eso nos va protegiendo en el hoy, en lo que vivimos hoy, para que finalmente lleguemos a lo que Él ha prometido. Pero que el futuro no existe, porque el futuro pues no se ha hecho, no está escrito. Qué triste es pensar así, porque seguramente entonces su vida y mi vida siempre está a la deriva. Siempre estamos nosotros entonces encaminándonos. Hoy batallo con esto, mañana no sé y a quién recurro, ¿no? Yo quisiera que abrieran vamos a abrir nuestras Biblias, aunque lo vamos a hacer en otros textos también, pero ¿por qué no tomamos ahí un pensamiento del Salmo 91? No va a ser nuestro texto único, pero leemos el Salmo 91. Perdón, sí, Salmo 91. Y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Los versículos del 1 al 10. Las mamás, respiren profundo, mamás, porque este texto hoy debe ser ahí puesto en su corazón para animarla, para tener esperanza, para saber que los hijos y las hijas puestos en el Señor siempre, siempre tenemos esperanza en Dios. Juntos la palabra de Dios dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oremos. Padre, háblanos al corazón con tu palabra, pero especialmente, Dios, a todas las mamás que hay aquí, dales esperanza en su corazón. Y al resto de la iglesia, enséñanos a saber que tú eres el Dios de nuestro presente y nuestro futuro, y que has puesto entre nosotros ejemplos de lo que significa un amor genuino, sincero, sufriente, que se parece mucho, Dios, al corazón de tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús, guíanos en tu palabra. Amén. No sé si ustedes alguna vez leyeron o supieron de unos misioneros apellidados Donaldson. Allá en el 2005, 2006, estos misioneros en el Perú tomaron una avioneta para poder llegar a un lugar inhóspito en la selva peruana. Para ahí estaban haciendo su trabajo misionero, ¿no? Cuando volaban, la Guardia Nacional los confundió con un avión de narcotraficantes
y, y los atacó en el aire. El piloto sabiamente hizo que el avión cayera en agua, y antes de sumergirse reporta la historia que todos salieron, pero alguien no sobrevivió, que fue la esposa del misionero, que cargaba a una bebita de 6-7 meses. Las balas que traspasaban fueron puestas ahí, protegiendo Dios a todos los que iban adentro del avión, y todos salieron salvándose. La única que no sobrevivió fue una mamá. Fue esta mamá que después dice la historia que esas balas que entraron rompiendo el parabrisas del avión penetraron al asiento del piloto, y luego llegaron pasaron el cuerpo de la mamá y también el cuerpo de la bebé. ¿Por qué todos no murieron y ella sí? ¿No? Y lo tomo como ejemplo, porque esta mamá no vivió con su hijita o su hijito. ¿Cómo podemos manejar las experiencias amargas en la vida como mamás o papás, y que no nos da para más en su momento que sufrir? Porque los cristianos sufrimos, y especialmente las mamás. Y yo creo esto, hermanas: en la medida en que usted está más conectada con el Señor, en la medida en la que usted busca amar y depender más a Cristo, hace de Cristo su tesoro, en esa medida usted está más vulnerable y sensible para amar a los hijos y a las hijas y sufrir por ellos. O sea, el gran ejemplo del amor de madre en el mundo debe encontrarse en las madres cristianas, ¿no? Ayer Alejandro Carrión, ¿verdad? Josué Carrión le tocó compartir ahí un pensamiento bíblico para las mamás presentes, y él hablaba un poquito acerca, terminó llorando, ¿no? Ahí, porque se refirió a su mamá, y pues ya saben que la que estaba ancha pues era su mamá, ¿verdad? Era la que más le ponía atención y también estaba conectada con él. ¿Cómo manejamos los contratiempos, las decepciones de los hijos, los abusos, las angustias, las calamidades y las amargas decisiones de Dios que permite Dios en nuestra vida como papás o mamás? ¿Cómo manejamos para entenderlo y vivirlo luego en la fe? Porque vivirlo en la fe es que aquella prueba o aquella desilusión nos va a redituar en gozo, en enseñanza, en crecimiento, ¿verdad? Específicamente a las mamás, porque ser madres es un llamado al sufrimiento. Miren, cuando Jesús pensaba en esto, en lo complejo y lo maravilloso en lo que el Padre había puesto en las mujeres madres, esto único que se da en su corazón por los hijos, y yo insisto, como un reflejo de lo que Dios hace, vive y experimenta. Vamos a leer Juan 16:21. Juan 16:21. Jesús quiso ejemplificar, y nunca más lo volvió a hacer, pero Jesús ejemplificó lo que significa el sufrimiento y la alegría en una misma envoltura. O sea, en un vasito metió la alegría y metió el sufrimiento, y luego lo cerró, ¿no? Y le puso así el nombre de mamá, aunque eso suena muy cursi, pero miren esto. Dice Juan 16:21, leemos juntos: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús hablaba primero de ese sufrimiento físico, pero Jesús conecta el sufrimiento físico de la mamá luego con la alegría del futuro, por el futuro, ¿no? Para el Señor Jesús, esto es único que sucede en la creación de Dios, especialmente o únicamente entre las mamás. Piensen en esta idea. Piensen en la analogía del sufrimiento seguido por la alegría en la que Jesús está ahí imprimiendo un sentir. Y yo le invito a pensar en una enseñanza que traiga a su corazón sanidad, pero también esperanza a su fe, ¿no? Luego, también la madre es llamada en ese sufrimiento, no solamente en el comienzo de la vida, ¿no? Luego que juego yo mucho y que voy a visitar a las hermanas, a las muchachas jóvenes teniendo a sus bebés y están ahí muy contentas con el papá. Me toca que me enseñe al bebé, ¿verdad? El papá bien emocionado, bien fuerte, se siente que es un conejo, ¿verdad? Trayendo a su bebito, algo muy bonito ahí. Y si usted mueva la cámara y póngale ahí a la cama de la mamá, pues ya sabe, toda molada la pobre hermana, ojerosa. Bueno, hay unas que no, que luego se maquillan, ¿verdad? Y están muy bonitas ahí, pero la ve a ella y la ve con ese dejo de lo que acaba de pasar, ¿no? Descubre ahí un poquito su alegría y su gozo, pero ella acaba de pasar por aquello que físicamente fue doloroso, pero que también emocionalmente le va a tocar todavía desprenderse. No se ha desprendido todavía, apenas está en ese proceso. Jesús dice que aquello no es únicamente algo que sucede en el inicio de la maternidad. Miren cómo dice Lucas 2:34. También lo tomo como una analogía, ¿verdad? Tal vez alguien, pastor, aquí me va a decir, ay hermano, la aplicación. Pero mire, Lucas 2:34, vamos a leerlo juntos. Amén. La palabra de Dios dice así, juntos. Y dijo a su madre María, he aquí, esta está puesta. El que sigue, el verso que sigue. Habla de Jesús como el Mesías, pero luego Simeón le dice, pero tú como mujer y como mamá, una espada va a traspasar tu alma. No está hablando de deidad, no está hablando de algo sobrenatural de María. Tu corazón de mamá se va a sentir que se rompe en dos por lo que vas a vivir con tu hijo. Las madres sufren porque es algo intrínseco de ellas en la maternidad. La mamá sufre cuando nacen sus hijos, la mamá sufre cuando sus hijos se casan y se van, la mamá sufre cuando sus hijos empiezan a crecer, la mamá sufre cuando un hijo empieza a sentir llamamiento misionero al pastorado, las mamás sufren cuando ven que los hijos se van a casar y no les gusta lo que están viendo, con quién se está casando. Las mamás sufren cuando sus hijos toman también decisiones lejos de Cristo. Las mamás sufren cuando sus hijos mueren. Las mamás sufren cuando sus hijos son necios y empiezan a hacer lo que no se les enseñó. Las mamás sufren cuando esos hijos necios comienzan a tomar su propio camino y empiezan a ver cada vez más lejos la probabilidad de la fe en Cristo. Miren cómo dice Proverbios 10:1. Quiero invitarles a leer Proverbios 10:1. Cuando hablamos del sufrimiento, ¿verdad? Ay, mi hijo, pero si yo no te enseñé así, si te llevé de chiquito a la iglesia, no oré contigo tanto tiempo, ¿por qué andas así de chueco? ¿Por qué te casaste así? ¿Por qué hiciste aquello? Proverbios 10:1. ¿Cómo dice? Juntos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es pesado, ¿no?
Al padre el alegra, el hijo sabio. Pero miren la sabiduría aquí. Dice, pero a las mamás les da coraje, lo corren de la casa. A las mamás les provoca mucha tristeza la necedad del hijo. Otra vez, el llamado al sufrimiento de las mamás. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces como mamás o como papás o nosotros en la vida cristiana? ¿Qué vamos a hacer con estas decepciones? ¿Qué vamos a hacer con estas angustias? ¿Qué vamos a hacer nosotros con las calamidades en las que Dios nos permite vivir? ¿Verdad? Algunos dicen que cuando uno sufre, pensar en Dios y acordarnos de un versículo bíblico, como que es una manera muy piadosa de sufrir menos, ¿no? Como cuando está usted con alguien que va a morir, ya le dijeron su enfermedad y uno le dice, pero mira, pero acuérdate que Dios tiene poder. Y le leemos un versículo bíblico. Pero acuérdate que el cielo está reservado para todos los que podamos pasar esta prueba en el mundo y llegar a la presencia de Dios creyendo en Él. Y entonces muchos dicen, yo no puedo hacer eso porque parecería como que es hacer pequeñito lo que se sufre en el mundo con una pastillita que se llama pues un versículo bíblico o algo que se cree de Dios. Miren, nosotros debemos tener un fundamento bíblico, no un fundamento que me enseñaron mis papás, ni siquiera algo que a mí me parece sano o me parece optimista para vivirlo o creerlo en estas circunstancias difíciles. No, una base bíblica, porque al final de mi testimonio como mamá o al final de mi testimonio como papá, aquel amor sufriente y entregado por mis hijas y mis hijos es bueno, pero no es eterno. Lo que es eterno es el principio de Dios en mi vida, la palabra de Dios en mi vida anidada, fortaleciéndome y proyectando en mis hijos lo que significa para el Señor aquella circunstancia. ¿Sí? Lo eterno no es mi amor, ni siquiera el legado que dejo para ellos de haberlos acercado a Cristo. Es precioso y hay que hacerlo, pero lo eterno en sus vidas va a ser lo que usted haya dado con la palabra y lo que ese hijo, esa hija haya abrazado personalmente, que lo proyecta a la eternidad. Cristo en sus vidas es el amor eterno de las mamás en la vida de los hijos. ¿Sí? De la canción de Juan Gabriel que dice amor eterno. Está bien bonita, a mí me encanta la canción, pero no es amor eterno. El amor eterno de las mamás es cuando ese amor está como encauzado al amor verdadero de Dios, puesto y ya sembrado en la vida de las hijas y de los hijos, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? ¿Qué vamos a hacer en estas circunstancias? Dos versículos, uno es de los Salmos y el otro es de Mateo. Salmo 105. ¿Cómo podemos traer esperanza a nuestro corazón, mamás, cuando sufrimos por los hijos? ¿Cómo ponerles la experiencia del fundamento de la fe, el fundamento de la Biblia a la circunstancia que pasamos con los hijos? Difícil. Y acuérdese lo que hemos leído, las cosas que mis hijos hacen o mis hijas hacen y que no me gustan, y al contrario me sacan de quicio y hasta llego a hacer cosas con ellos que luego me arrepiento. Dice la Biblia, para una mamá esto da tristeza, causa tristeza, sufrimiento, dice una versión. Por eso el equilibrio de la mamá y el papá con ese hijo o esa hija adolescente y joven, porque el papá quiere ponerle, y ahí está la palabra de Dios y táscatelas. Pero si hay una mamá y si hay una abuelita ahí, ella va a decir, espérame, porque esto también tiene que ser un causante de gracia, un causante de misericordia, especialmente con la aplicación de la palabra a los hijos, ¿no? Salmo 105, miren vamos a leer versos 16 y 17 todos juntos. La palabra de Dios dice así: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dos cosas: el gobierno de Dios sobre las dificultades más perniciosas,
los desastres naturales. No dice el texto bíblico que el gobierno de Dios está moviendo circunstancias hasta de la naturaleza con un propósito que tiene Dios metido en el corazón. Trajo hambre a Israel. Imagínense lo que significa Dios preparar la tierra años antes para que cuando Él quiso, aquello parara de producir fruto. Hubo sequía, se las armó Dios para mandar un fuerte verano que aplastó la semilla. ¿No? Y dice la Biblia, Dios ¿cómo quería alcanzar su propósito? A través de una dificultad, de algo que parecía terrible y que le causó mucho problema a la vida de ese pueblo. Pero Dios tenía un propósito. Esta es una primera enseñanza. Los actos que nos parecen a nosotros que van en nuestra contra, las dificultades que nos producen nuestros hijos y nuestras hijas al tomar sus decisiones, refúgiese en pensamientos como estos. Dios trajo hambre a Israel. Dios movió circunstancias para que hubiera sufrimiento, ¿no? Hace poco platicaba con alguien y le decía, le escuchaba decir que esa circunstancia que estaba viviendo era la manera en la que Dios estaba quebrantando su corazón. No sabe las veces que oí la palabra de Dios. No sabe las veces que me metí a trabajar en la iglesia y hice esto y lo otro. Pero a través de esta dificultad apenas estoy entendiendo a quebrantarme delante de Dios. Dios usa las dificultades para quebrantamiento y luego alcanzar su propósito. Miren el texto. Y luego el texto dice, agregándole, ¿por cuál era el propósito de Dios? Pues no solamente quebrantar a través del hambre al pueblo, sino estaba moviendo a alguien en especial. Todo el pueblo sufriendo por un propósito de Dios. A José, que fue vendido como esclavo, pues fue ponerlo ahí en el lugar indicado para que su pueblo, a través de su familia, comenzara a regresar y a restaurarse el culto al Señor. ¿Sí? Dios tiene gobierno sobre los desastres naturales, pero Dios tiene también gobierno sobre las acciones pecaminosas de los hombres y las mujeres. ¿Sí me entiende? Aún los pecados de nuestras hijas y nuestros hijos. Yo creo que Dios está detrás de eso para alcanzar un propósito muy especial para sus vidas. No sufra como mamá o como papá. Suframos, claro, pero entendamos que Dios puede y quiere alcanzar a nuestros hijos aún en sus acciones pecaminosas y usar ese pecado. No me malinterprete, pero usar aún su falta y su pecado para traer bendición y salvación. No deje de orar por sus hijos y sus hijas. Lo que ahora parece que no hay solución, pregúntele a los que están aquí. Dejaron pasar tiempo orando y orando, y finalmente ese hijo, aún adulto ya, vino a Cristo, está en Cristo. Termino ahí esa parte porque se acuerda que después José, muchos años después, José le dice a sus hermanos: en cuanto a ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida de mucha gente. Es en serio. Dios aún usa los pecados para poder traer bendición. Va a haber sufrimiento y corrección y todo, pero bendición. Esa es la soberana voluntad de Dios sobre mis decepciones en mis hijas y mis hijos, sobre mis angustias y sobre la providencia de Dios, aunque me parece un método muy amargo. Vamos a pensar en las palabras de Jesús. Vamos a leer Mateo 10 del 28 al 31. Mateo 10 del 28 al 31. Mateo 10 28 al 31. Y bueno, sé que acá lo están teniendo también al frente.
dice la palabra, también acá al frente lo puede leer. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y el cuerpo en el infierno. Y uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Los cabellos de vuestra cabeza, así que no temáis. Muchos pájaros. Uno, Jesús dice, mamás, papás, iglesia, dice que hay circunstancias y hay dificultades que nos van a parecer que estamos expuestos a la muerte. Y ojo, Jesús dice, eso es cierto. Hay cosas mortales para el corazón de una mamá y un papá. Hay cosas mortales para ti como siervo o creyente en Cristo. Pero Jesús lo advirtió, aguas, no le saques al paquete cuando estemos ahí batallando hasta la muerte con algo, una enfermedad o alguien que se opone al evangelio, como los misioneros que exponen su vida en aquellos lugares. Bueno, Jesús dice, puede ser, pero no le temas más a la muerte física. Mamás y papás, no le temamos más a la muerte física de nuestros hijos que a la muerte espiritual de nuestros hijos. Sabiamente Egla, la hermana Egla, me lo dijo. Dijo, hermano, se sufre más viendo a mi hijo perdido que a mi hijo muerto cuando lo enterré. Y eso me marcó a mí. Todos los días, dice, acaba de cumplir años la hermana Egla, ¿no? La semana pasada. Y me abraza, ay hermano, cómo me acordé de mi hijo que murió, etcétera, 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 ¿verdad? Sí. Pero le recordé aquellas palabras. Dice Jesús, cuidado, no le temamos más a la muerte física que a la muerte espiritual. Y luego Jesús dice, necesitamos también pensar que aunque está la circunstancia aquella, Dios tiene cuidado, ¿no? Dice el texto ahí, nosotros somos más valiosos que los pajarillos. ¿Qué pasó? No les dije, pero dice la historia que esta misionera muerta con su hijita en aquel avión por aquellas balas, regresaron a Estados Unidos los misioneros, la enterraron y dicen que en el funeral se predicó, se dio testimonio en medio del sufrimiento, pero alguien se levantó, habló con ellos. De aquí en adelante dice, mi fortuna, esta era una lección, ¿verdad? Decía, mi fortuna está a los pies de la obra misionera. Y el dinero de aquel hombre rico y poderoso en Estados Unidos logró alcanzar muchos objetivos en la obra misionera que no se hubieran podido alcanzar. Dios usa métodos. Jesús dice, cuidado, no pensemos que aquello mata. Pensemos también en las circunstancias de Dios y el poder de Dios que hay atrás de aquello. ¿Por qué? Dice, porque nosotros, y esa es la base de Jesús, no vamos a temer, porque nosotros valemos más que los pajarillos. Y termino ahora sí. Yo le invito a leer Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Y especialmente vamos a leer el verso 5. Primera de Pedro 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante, al 6, 1 al 6. ¿Sí? Primera de Pedro 3, 1 al 6. Todos juntos, la palabra de Dios dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin ninguna amenaza. Déjenme dejar compartir con ustedes este último pensamiento. Así que en las calamidades y en las dificultades, aún en las desilusiones de nuestros hijos y nuestras hijas nos den en la vida, mamás, en el sufrimiento, tenemos un llamado a la esperanza, a esperar en Dios. Conecte esto último. Las más profundas raíces femeninas de una mujer, casada o no, mamá o no, están en este texto bíblico. Pero quiero aplicarlo así. La más profunda raíz de usted como mamá, mujer, en Cristo, descúbrala en este texto. En ese texto, en ese verso 5. Lo leemos otra vez, verso 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. La esperanza en Dios es la expresión de una mujer cristiana más profunda de lo que significa su vida, su imagen, su convicción de ser una mujer en Dios, una mamá en el Señor, ¿no? Las mujeres santas, dice, esperan en Dios, confían en Dios, se abrazan de Dios. Una mujer cristiana no pone su esperanza en su marido, porque los maridos, yo el primero, ¿verdad? Somos a lo mejor los primeros en desilusionar a las esposas. No ponen la esperanza en los maridos, no lo pongan, no lo hagan, hermanas, ni siquiera en los hijos. La esperanza de las mujeres cristianas está puesta en el Señor. Ella no basa su apariencia y su imagen en lo que ha construido en la familia, sino en lo que ha provocado a través de los años lo que se tiene. Y esto es el Señor en sus vidas. Su esperanza está puesta en las promesas en el Señor. No lo leemos, pero Proverbios 31:25 dice: fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Es decir, ella se ríe, ella está plácidamente confiando de lo que va a pasar en el futuro, porque luego dice, ¿verdad? Su esperanza, su fe está fundamentada en el Señor. Se ve lejos de problemas, pero problemas que no van a tener una buena solución. Conoce su Biblia, sabe lo que significa la soberanía de Dios en nuestras vidas, en sus vidas, hermanas, pero aún así, aunque los hijos anden chuecos, ella está confiada, está esperando en el Señor, y esto provoca que la palabra se anida y construye una fuerte fe, una poderosa fe, que le hace decir, a veces silenciosamente, porque luego los hijos se enojan, pero le hace decir: mira, mijita y mijito, aunque no entiendas y andes así, el Señor te va a quebrantar, y yo oro para que Dios me deje verte fuerte en el Señor, fuerte en Cristo, poderosa en Cristo. Esta es la profunda raíz de ser mujer ante Dios. Espera en el Señor, explícitamente sabe que el Señor tiene atrapada su vida como mujer, como mamá, como esposa, y entonces dice: no hay otra manera en la que Dios revela en su palabra lo que quiere de nosotras, de nosotros, y especialmente de las mujeres. Espera en Dios. Ante el sufrimiento de aquella mujer que parió, comienza a desarrollarse en Cristo, comienza a desatarse esta veta espiritual de decir: voy a confiar en que Dios tiene un plan para este niño mío, para esta niña mía. Y cuando se hacen grandes y toman malas decisiones, las sigo sosteniendo en mis brazos, orando, diciendo: Señor, confío en ti, tú lo prometiste, Señor, y confío en ti. Y es una mujer que no solamente espera en Dios, sino también en la esperanza en Dios le provoca no tener temor, ¿no? Esas mujeres santas, dice la palabra, esperaban en Dios. Pero podemos leer el 6 y ya vamos a terminar. El verso 6 dice: como Sara obedecía a Abraham,
llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. En el texto se está conectando, ¿no?, la esperanza de esas mujeres que provoca valentía, intrépidas, o sea, me voy a esforzar, ¿no? A veces el marido dice, es que, y ellas dicen, espérame, Dios ha prometido esto, debemos tener esperanza en el Señor. El retrato de las mujeres mamás y de todos nosotros también está marcado, sí, por la esperanza en el Señor, y luego esa esperanza crece en que echa fuera el temor de nuestras vidas. Las mujeres en Cristo, especialmente las mamás, están llamadas a un sufrimiento por los hijos, pero la Biblia dice que si padecemos por algo, debe ser por causa del Evangelio de Cristo. Déjeme terminar así, que si padecemos por algo, como mamás o papás, pues que sea por causa del Evangelio de Cristo. No es regañar al hijo por regañarlo, no es corregirlo por corregirlo, no es cerrarle la puerta de la casa por cerrar la puerta, no es dejarle de dar dinero, no es correrlo de la casa. Todo aquello, si se vive en esa perspectiva de formar a Cristo en sus vidas, aquello tiene una proyección distinta. Provoca la esperanza como papá y mamá, provoca valor como papá y mamá, valentía. Y dice luego el texto bíblico que por causa del Evangelio de Cristo podemos padecer, pero hay que encomendar nuestras almas al Creador para hacer el bien. ¿Sí? Aún como mamás y papás en ese sufrimiento, porque quiero plantar en ti la semilla de la palabra, así te comparto, así te perdono, así te sostengo, así te doy, así espero en el Señor. Dios les bendiga, hermanas, en este día. Renueven su fe, renueven su esperanza, renueven su valentía en el Señor. Y todos hemos de saber que el futuro de nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos y familia está en el Señor. No se olviden, Dios trajo hambre a un pueblo porque Dios quería traer a un solo hombre a ese lugar y que todo su pueblo fuera bendecido. Puede ser tu hija o tu hijo, que Dios esté usando circunstancias difíciles porque Dios quiere alcanzarlo solo a él, solo a ella. Sigue orando y sigue confiando en que Dios tiene en su mano todas las piezas. Amén. Vamos a ponernos a cantar, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar ese coro.